Bienvenidos al Centro de Fe Tutitlán, en nuestro enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Este enlace es la predicación de este domingo, 28 de mayo del 23. Este es un enlace producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes de una cosa muy importante. Casi la mayoría de todo el mundo tiene ataduras espirituales y hoy quiero platicar sobre eso, que es una atadura espiritual. ¿Qué es una atadura espiritual? Una atadura espiritual es una influencia demoníaca, oculta, que entorpece, que bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Este tipo de esclavitud espiritual puede originarse cuando una persona busca un conocimiento, protección o poderes sobrenaturales por medios ocultos. Un ejemplo, hay muchas formas comunes de buscar poderes ocultos y estos son por medio de la brujería y la magia. También hay formas corrientes de buscar un conocimiento oculto que son por medio de la adivinación y el espiritismo. El espiritismo se refiere a la consulta de espíritus o almas de difuntos para saber o obtener algo. Y existen muchas maneras de adivinación, incluyendo el uso de la astrología, el tarot, la lectura de la mano, la clarividencia y la geomancia. Y todas estas pueden dar a las personas un conocimiento falso o envolverlos a que cada una de las personas se metan en estos eventos. Pero aquí en la palabra de Dios, Dios prohíbe terminantemente estas prácticas. Lo dice en la Escritura, en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, el agorero, el sortilegio y la hechicería. Aquí en este versículo en Deuteronomio 18:10 nos habla, haga pasar a su hijo, es decir, en otras palabras, lo vas a quemar. Levítico 18:21 dice, y nos des hijo tuyo para ofrecerlo por el fuego a Moloc, y no contamines así el nombre de tu Dios, el nombre de Jehová. Realmente es un acto de inmoralidad. En Levítico capítulo 20, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, del 2 al 5 dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, hoy en nuestros días es a nosotros, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, Moloc es el diablo, de seguro morirá, dice, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, dice Dios, y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, al diablo. Se lo dio para contaminarlo. Se lo dio porque Moloc es el que contamina el santuario y profana el nombre de nuestro Dios. Si el pueblo realmente cerrara sus ojos respecto de aquel varón que dio
a sus hijos a Moloc. Lo hizo para matarlos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús puso su rostro contra aquel varón y contra su familia. Y dice, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él y prostituyéndose como loco. Qué tremenda esta palabra. Esta es una de las abominaciones de las cuales se refiere en el libro de Deuteronomio capítulo 12 versículo 31. Dice, no harás así a Jehová tu Dios. No puedes hacerlo. Porque dice, toda cosa abominable que Jehová aborrece, dice, hacen ellos a sus dioses. Y pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego por medio de sus dioses. En estas épocas postrera, realmente es practicada en Israel. Y si vemos una cosa, dice en 2 Reyes 16:3, que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Segunda de Reyes 21:6 dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Aparte instituyó encantadores y adivinos y estuvo multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo en ira. Pero en Jeremías 32:35 dice, estos, el pueblo de Israel, edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo del Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas aquí a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Realmente el creer en otros dioses y entregarlos sobre todo a sus hijos, a esos dioses, dice aquí, es una abominación. Muchos, sin saber, hacen el culto a Moloc. Y este Moloc, lo primero que produjo fueron niños ilegítimos para que luego los matara. Y ambas cosas eran consideradas muy graves. Pero para Moloc eran agradables. Y de esas épocas muy remotas, el fuego fue adorado y honrado como los dioses. Y esos eran los pueblos paganos. Por eso la adoración del fuego persiste aún, ¿sabes qué? En Persia. El libro de Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practiquen adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería. Porque el que practique adivinación, literalmente, no es que sea adivino, sino que busca adivinar las cosas. Y evidentemente se hace en relación con la ceremonia del fuego. Podríamos ver en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 33:6, dice que pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado
a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dios no quiere destruir, pero depende de uno. Porque mucha gente está ofreciendo ofrendas a Moloch, haciendo pasar sus hijos por el fuego, haciéndolo contaminando por medio de los ídolos. Y sobre todo, dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que de esa manera nunca te voy a responder. Se piensa que esto se realiza echando suertes con flechas sin punta, pero no. Porque el rey de Babilonia se había detenido en una encrucijada, y al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas y consultó a sus ídolos y miró el hígado. Cuando hablamos de agorero, literalmente es el que observa las nubes. El agorero posiblemente era alguien que hacía predicaciones basándose para ello en el estudio de las nubes. Si vemos en Levítico 19:26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre, y no seréis agoreros ni adivinos. ¿Y cuántos agoreros y adivinos hay en este mundo? Y no saben cuál va a ser su término. En 2 Reyes 21:6 dice: pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, fue encantador, fue adivino, y de esa manera en su corazón se multiplicó el hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y vemos que al pasar a sus hijos por el fuego, los pasó por medio de agüeros, adivinaciones, consultas divinas, con encantadores, y mucha gente se excede en hacer lo malo ante los ojos de Dios hasta que no entiendan su ira. Pero cuando hablamos de sortilegio, literalmente él es aquel que susurra, el que sisea de una raíz que significa silbar. Este sustantivo está derivado del mismo verbo que significa serpiente, y se usa realmente muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, en Génesis 3:1 habla sobre la desobediencia del hombre. Aquí la serpiente, dice la palabra en Génesis 3:1, la serpiente era bien astuta. ¿Y quién es la serpiente? El mismo diablo. Mas todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué me enseña esto? Que el diablo es un mentiroso, que el diablo verdaderamente él está para hacer caer a la gente y destruirla. Y el diablo va a poner a la gente a lamer el polvo como las culebras, como las serpientes de la tierra. Y se volverán la gente amedrentadas
ante Jehová nuestro Dios, y desde ahí temerán a causa de él. Podríamos decir que, hablando del hechicero, la Biblia habla de todo esto. No debemos de caer en estas situaciones que están en este mundo. Segunda de Crónicas 36:6 dice que pasando sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, le metió las adivinaciones, cosas disque encantadoras, haciéndole daño. Pero todo esto lo sabe Dios. Y yo te puedo decir una cosa. Esto viene de la misma raíz de la hechicería. Y la palabra de Dios, la Biblia, habla sobre esto de la hechicería. En 2 Reyes 9:22, cuando vio Joram a Jehú, dijo: hay paz, Jehú. Él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechiceras. En Miqueas 5:12 dice: asimismo yo destruiré de tu mano las hechiceras, y ya no se deben de hallar en ti tampoco agoreros. Y en Nehemías capítulo 3:4 dice que a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, se deduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Por eso debemos, en Deuteronomio 18:11 dice: ya no se debe de estar buscando, ni yendo, ni estando con un encantador. ¿Qué es una persona encantador? Es una persona literal que ata nudos, refiriéndose al uso de cordones y nudos mágicos como en Salmos para prevenir el mal. En el Oriente también la costumbre es común como hoy. Dice: hay tantos adivinos. ¿Qué es un adivino? Un adivino es aquel que consulta a un objeto. Consultor de espectros. En otras palabras, un medium. Y Levítico 19:31 nos dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándote con ellos. Y lo dice Dios mismo: yo Jehová vuestro Dios. Posiblemente esta expresión se refería al sonido hueco producido por tal cuero seco y por extensión, o los murmullos, susurros o viviseos del medium cuando está en trance. Pero tampoco tú debes estar en trance con ellos. Es posible que esta aplicada ventriloquía, que es practicada en estos tiempos, como también en los tiempos antiguos por los sacerdotes corruptos, a fin de engañar al pueblo. En otras palabras, tú necesitas tener cuidado, tú necesitas ser una persona observadora, tú necesitas aprenderte la palabra, saber oír, y cuando oigas, ve a la palabra y te va el Señor a dar la dirección. Un ejemplo, en Job 32:19 se usa la palabra O para referirse al odre literal. Dice: de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. En la literatura ugarítica descubierta en Ras Shama aparece la palabra Of, referida específicamente a un espíritu
desencarnado. Como en Deuteronomio 18:11 dice, debes de tener cuidado por eso con los magos. Literalmente es un conocedor del verbo conocer. Se refiere a que los que pretenden tener sabiduría de fuentes extrahumanas. Cuando dice, por eso, muchos de ustedes consultan, ¿verdad?, a los muertos. Quien consulte a los muertos, no parece haber mucha diferencia entre el adivino o en el que consulte a los muertos, porque esto es una abominación para Jehová. Todo aquel que haga estas cosas es una abominación para Dios. Y podemos ver que la abominación, ¿qué es? Es un sustantivo que tiene un significado de acción odiosa. Es odio. Es una persona deplorable, repugnancia, adversión, aborrecimiento, disgusto y una persona vil. Y es muchas veces utilizado en situaciones negativas para descubrir disgustos o para señalar acciones que normalmente son despreciables. En un término utilizado aquí en la Biblia, en la versión del rey Jacobo, describe escenas y acciones incorrectas que disgustan a Dios. Una de ellas es la soberbia. Cuidado con la soberbia. Otra es la mentira. ¿Y qué puede decir eso? Aquel que es mentiroso, porque es hijo del diablo, porque el diablo es un mentiroso. Y porque siempre anda en actos carnales, fuera de como Dios quiere que se lleve. Podemos ver que la abominación en su significado hace frecuencia a lo que es abominable y es relacionado a las personas con moral dudosa que han hecho algún mal o cometiendo un delito grave. Por eso debes de tener mucho cuidado con quién andas. Dice mira con quién andas y te diré quién eres. Fuera de la Biblia, la palabra es usada para referirse en acciones inmoral, como el crimen. Por ejemplo, esta expresión es un crimen abominable. La palabra abominable en español o en inglés presenta el mismo uso como lo dice la Escritura. La palabra abominación significa un sinónimo que es aborrecer, una persona atroz, una persona condenable, una persona deplorable y una persona censurable. Por eso la palabra proviene del latín abominabilis, usando en un inicio para descubrir el rechazo. Esta se empleó en situaciones como el mal presagio, la mala muerte, la mala suerte. Y dependiendo del contexto, también es para descubrir cualidades negativas de todas las personas. Por eso termino con esto. Deuteronomio 18:12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga o hace estas cosas. Es abominación. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones delante de ti. Por eso yo quiero darte un consejo.
Uno nunca debe de callar sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de todos nuestros problemas. Yo les puedo recordar en ese momento que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo los invito al Centro de Fe Tultitlán y serán todos bienvenidos. Estamos ubicados en la calle de Francisco Villa número 10 y la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México. El código postal es 54948. Aquí los esperamos. Y nos pueden también seguir, ver y oír en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Me gustaría que cada uno de ustedes se suscribiesen y nos dieran la opinión sobre esta palabra. Suscríbanse en nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosivo y reciban muchas bendiciones. Y me gustaría que nos siguieran en los estudios que van más adelante en nuestros enlaces de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Que tengan muchas bendiciones cada uno de ustedes que nos está viendo y oyendo. Bendiciones.